strangest and most fascinating sightings recently captured. Is that fireworks? No way. You're kidding! That's so cute! From horned creatures surfacing. Los desastres naturales más horribles en la historia de Estados Unidos no solo estremecieron al país, impactaron al mundo entero. Huracanes que arrasaron ciudades completas. Incendios que consumieron miles de hogares en cuestión de horas. Terremotos que partieron el suelo bajo los pies de millones. Tormentas invernales que paralizaron estados enteros. Cada evento dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Es solo naturaleza o algo más? Jesús habló de esto. En Mateo 24, cuando le preguntaron por las señales del fin, él mencionó algo específico: guerras, hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. No como coincidencias aisladas, sino como parte de un patrón creciente. No dijo que cada desastre sería el fin, pero sí dijo que serían principio de dolores. Dolores de parto. Eso significa frecuencia, intensidad, escalada. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos años ha sido devastador, sí, pero lo más inquietante no es solo la magnitud, es la acumulación. La sensación de que los eventos ya no son raros, sino recurrentes. Ahora bien, es importante entender algo. La Biblia no nos llama a entrar en pánico cada vez que ocurre una tragedia. Nos llama a estar atentos, a discernir los tiempos, a no ignorar las señales. La pregunta no es si los desastres existen, siempre han existido. La pregunta es, ¿estamos viendo un aumento como Jesús describió? Y, más importante aún, ¿estamos preparados espiritualmente si esos dolores continúan intensificándose? Cuando las perturbaciones atraviesan el paisaje de una nación, las personas comienzan a formularse interrogantes más profundos, más existenciales. ¿Acaso esto representa a la naturaleza comportándose de manera impredecible? ¿O son precisamente estos los tipos de señales descritas en antiguas advertencias? Antes de que continuemos con este relato, si este momento importa para ti, por favor, marca este contenido como favorito, suscríbete a nuestro canal y permanece con nosotros mientras desentrañamos cada detalle. Examinemos exactamente qué sucedió, paso a paso, sin omitir ningún elemento crucial. Justo después de la medianoche en el sur de California, cuando las autopistas costeras se habían vaciado y los vecindarios se habían sumergido en el sueño nocturno, algo cambió en el ambiente. No hubo alertas de emergencia, no resonó ningún trueno rodante, no cayeron mantas de lluvia golpeando los tejados durante horas interminables. El cielo permanecía en calma, el aire estaba completamente quieto, sin el menor indicio de perturbación atmosférica. Y entonces, sin advertencia previa de ningún tipo, el agua llegó con una fuerza descomunal. No se filtró gradualmente como suele ocurrir en inundaciones convencionales. Golpeó con violencia inesperada. En cuestión de minutos, las estrechas calles residenciales se transformaron en canales de corriente en movimiento constante. Los apartamentos de planta baja se llenaron desde el nivel del suelo hacia arriba, sin que nadie pudiera detenerlo. Las puertas principales se estremecieron bajo la presión súbita antes de estallar hacia el interior de las viviendas. Los garajes se inundaron con tal rapidez que los vehículos comenzaron a desplazarse centímetros a la vez, rozando contra las paredes con sonidos metálicos inquietantes. La electricidad parpadeó de manera intermitente, creando una atmósfera aún más surrealista. Las familias despertaron sobresaltadas por el sonido del agua precipitándose a través de pasillos que habían estado completamente secos apenas momentos antes, creando una sensación de irrealidad absoluta. Los pequeños negocios ubicados a lo largo de bloques de baja elevación sufrieron el mismo destino implacable. Los cuartos de almacenamiento fueron abrumados en segundos. El inventario se disolvió en un flujo turbio e imparable. Las unidades de refrigeración se volcaron como si fueran juguetes. Los estantes colapsaron bajo el peso del agua. Lo que había estado asegurado y protegido al momento del cierre comercial quedó disperso y empapado antes del amanecer, representando pérdidas económicas devastadoras para muchos propietarios. Lo que más inquietó a las autoridades oficiales no fue solamente la velocidad del fenómeno, sino los datos registrados que no coincidían con ningún patrón conocido. No había existido ningún sistema tormentoso importante estacionado sobre la región. Los totales de precipitación registrados en las estaciones meteorológicas cercanas no explicaban el volumen descomunal de agua que destrozó las calles con furia inusitada. Los meteorólogos señalaron hacia una posible liberación río arriba, una falla en el sistema de drenaje, una convergencia inesperada de escorrentía proveniente de colinas distantes.
Los hidrólogos examinaron mapas topográficos y gradientes de presión con minuciosidad científica, buscando respuestas que parecían esquivas. Sin embargo, ninguna de las explicaciones preliminares coincidía completamente con la fuerza y el momento exacto del evento. Entonces, detengámonos aquí y examinemos la cronología con extremo cuidado porque los detalles importan profundamente. El agua arribó con velocidad fulminante, se retiró con la misma rapidez desconcertante. Para cuando salió el sol, la corriente había desaparecido por completo, dejando tras de sí un silencio pesado, una capa espesa de lodo y calles marcadas por líneas de escombros que alcanzaban varios pies de altura. La ciudad parecía intacta desde la distancia, presentando una falsa sensación de normalidad. Pero de cerca, los cimientos habían sido puestos a prueba de maneras que nadie anticipó. Las estructuras que parecían permanentes ahora revelaban grietas preocupantes. Los sistemas que se asumían confiables mostraron tensión bajo presión repentina, exponiendo vulnerabilidades estructurales. Los residentes formularon la pregunta obvia que todos tenían en mente. ¿Fue esto simplemente una anomalía rara y desafortunada que nunca volverá a repetirse? ¿O fue algo completamente diferente? ¿Una señal temprana de que las fuerzas acumulándose bajo la superficie pueden emerger sin advertencia alguna? Y si esto fue únicamente un incidente aislado sin conexión con nada más, se desvanecerá en informes administrativos y presupuestos de reparación. Pero si no lo fue, si representó la primera fractura en un patrón más amplio y preocupante, entonces lo que siguió importaría muchísimo más que aquello que lo inició. Pero resulta que el agua fue solamente el comienzo de una cadena de eventos desconcertantes. En los días que siguieron a la inundación de medianoche, la atención se desplazó hacia el norte a lo largo de la costa californiana, hacia una cresta escénica con vistas al Pacífico, un lugar usualmente repleto de excursionistas, fotógrafos profesionales y aficionados, y viajeros persiguiendo puestas de sol doradas que parecen pintadas por manos divinas. Era temporada alta, uno de los momentos más hermosos del año en todo el estado dorado. Las flores silvestres estaban floreciendo a través de las laderas con colores vibrantes, el aire era cristalino, la luz era suave e invitadora, creando escenas dignas de postal. Y sin embargo, algo sutil pero profundamente perturbador estaba desarrollándose bajo esa belleza aparente. Una sección del acantilado costero no colapsó en un deslizamiento de tierra dramático que captara titulares internacionales. No hubo ruptura estruendosa. No surgió grabación viral de acantilados estrellándose contra el mar con violencia cinematográfica. En cambio, los marcadores de topografía comenzaron a mostrar algo más silencioso pero igualmente alarmante. La cresta estaba descendiendo lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Unos pocos centímetros el primer día, un poco más al siguiente, y luego nuevamente después de eso, medido, constante, casi metódico en su progresión descendente. Los sismógrafos no registraron ningún terremoto significativo, ninguna ruptura aguda a lo largo de una falla conocida, ningún cambio violento en las placas tectónicas que pudiera explicar el fenómeno. Aún así, la Tierra continuó descendiendo de manera uniforme y consistente, como si algo debajo de la superficie estuviera cediendo gradualmente, rindiéndose ante fuerzas invisibles pero poderosas. Los geólogos señalaron las capas de arenisca de la región y los depósitos de sedimentos antiguos, formaciones moldeadas por siglos de erosión, movimiento de aguas subterráneas y cavidades ocultas que nadie sabía que existían. Los acantilados costeros pueden ahuecarse desde adentro, debilitados por canales invisibles donde el agua se filtra y permanece durante décadas o incluso siglos. Una reflexión más profunda se agitó dentro de los testigos presenciales de este fenómeno extraño. Algunos recordaron el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 48 al 49, cuando Jesús describe dos casas, una construida sobre roca sólida, la otra sobre arena movediza. Las palabras no son un pronóstico sobre la línea costera de California específicamente, son un principio universal y atemporal. Lo que permanece firme depende completamente de lo que yace debajo de la superficie visible. Cuando las aguas de inundación se elevan con furia, la diferencia no radica en la apariencia externa de las estructuras, sino en el fundamento sobre el cual están construidas. Las aguas torrenciales habían atravesado vecindarios sin advertencia previa alguna. Ahora la tierra sólida estaba descendiendo en silencio absoluto, sin fanfarria ni drama. Un evento fue súbito y visible para todos los testigos, el otro fue gradual y casi educado en su presentación. Sin embargo, ambos portaban la misma tensión silenciosa y preocupante.
Algo debajo de la superficie estaba cambiando de manera fundamental, alterando las condiciones que todos habían dado por sentadas. Cuando una cresta escénica de California comienza a descender durante una de las temporadas de viaje más celebradas del estado, el simbolismo se siente impactante y difícil de ignorar. ¿Es esto simplemente geología natural desarrollándose en un estado definido históricamente por erosión, líneas de falla e inestabilidad costera? ¿O es un recordatorio, especialmente durante una temporada cuando California luce su aspecto más vibrante e invitador, de que la estabilidad puede erosionarse silenciosamente mucho antes del colapso visible que todos temen? Y si incluso las crestas más pintorescas y aparentemente permanentes pueden comenzar a descender sin advertencia, ¿qué podría seguir después en esta secuencia de eventos? A medida que el acantilado costero continuaba su descenso silencioso en California, la atención en Florida se desplazó hacia aguas más profundas, muy más allá de las playas brillantes y las aguas turquesas poco profundas que atraen a millones de visitantes cada año calendario. Era finales de primavera, una de las estaciones más hermosas a lo largo de toda la costa del Golfo. El agua estaba cálida y acogedora, los cielos permanecían despejados y prometedores. Los barcos charter se movían fácilmente a través de olas tranquilas, llevando turistas y pescadores hacia sus destinos favoritos. Entonces el sonido fue reportado por primera vez, enviando ondas de inquietud a través de comunidades costeras. Los pescadores fueron los primeros en describirlo con precisión. Un estruendo inmenso de baja frecuencia elevándose desde debajo del lecho marino, resonando a través de distancias imposibles. No era trueno atmosférico, ni motores de barco, ni explosiones sísmicas controladas para investigación. Era más profundo, sostenido, vibrando a través de los cascos de las embarcaciones y penetrando hasta los huesos humanos. Algunos lo compararon con metal rechinando contra piedra maciza. Otros dijeron que se sentía como un rugido distante que nunca emergía completamente a la superficie, permaneciendo en un estado liminal entre lo audible y lo sentido. Las lecturas de sonar detectaron una perturbación acústica inusual extendiéndose a través de secciones enteras de la plataforma continental, cubriendo áreas que normalmente permanecen estables y predecibles. No se había registrado ningún terremoto en los sistemas de monitoreo, no se confirmó ningún deslizamiento submarino que pudiera explicar la anomalía. Sin embargo, el sonido continuó propagándose, débil pero persistente, a través de la columna de agua, creando una sensación de malestar generalizado entre quienes lo escucharon. Y entonces la línea costera comenzó a cambiar de maneras que nadie anticipó. En cuestión de horas, la vida marina comenzó a llegar a la orilla en números que desafiaban cualquier explicación rutinaria o convencional. No eran solo unos pocos peces dispersos a lo largo de la línea de marea, sino grupos enteros de rayas, peces de arrecife e incluso pequeños tiburones que normalmente nunca se acercan tanto a la costa. Las tortugas marinas emergieron desorientadas cerca de los muelles turísticos. Los delfines fueron vistos nadando erráticamente antes de varar ellos mismos en bancos de arena, comportamiento completamente atípico para estas criaturas inteligentes. El patrón no era aleatorio ni caótico. Seguía la línea costera en un arco lento y deliberado, como si algo mar adentro hubiera expulsado vida hacia arriba y hacia afuera todo de una vez, en una evacuación masiva y coordinada. Los biólogos marinos señalaron posibles causas científicas: cambios de presión submarina, floraciones de algas nocivas, agotamiento repentino de oxígeno disuelto o choque acústico que interrumpe los sistemas de navegación internos en animales marinos que dependen de la ecolocalización. Ciertas especies dependen fuertemente del sonido para orientarse en su entorno tridimensional. Una perturbación poderosa de baja frecuencia podría interferir con esa brújula interna que llevan integrada, pero ninguna explicación individual daba cuenta de la escala masiva, el momento preciso y la variedad de especies afectadas simultáneamente en toda la región. Los visitantes de playa que habían llegado esperando puestas de sol románticas y surf cálido ahora permanecían en silencio incómodo, observando a voluntarios transportar criaturas en dificultades de regreso hacia aguas más profundas, esperando que pudieran sobrevivir. Lo que debería haber sido una temporada de renovación natural y turismo próspero se sintió alterado de manera sutil pero innegable, como si un velo invisible se hubiera corrido. Momentos como este han provocado reflexión profunda anteriormente en la historia humana. Las escrituras describen un momento cuando las aguas de Egipto cambiaron dramáticamente, y los peces en el río murieron masivamente, y el río apestaba con el olor de la muerte. El pasaje habla de juicio divino y perturbación, de un sistema natural lanzado hacia un desequilibrio súbito e inexplicable. La imagen de aguas perturbadas y vida marina elevándose antinaturalmente hacia la superficie se siente difícil de pasar por alto cuando presenciamos eventos similares en nuestro tiempo moderno.
Primero estuvo el sonido invisible, originándose desde profundidades más allá del alcance ordinario de la percepción humana. Luego vinieron las criaturas expulsadas de su entorno natural, apareciendo donde no pertenecían, invadiendo espacios que normalmente evitan. ¿Es esto simplemente una anomalía ambiental? ¿Una cadena de reacción compleja pero natural en un ecosistema marino frágil y sensible? ¿O es una advertencia escrita no en titulares periodísticos sino en movimiento, cuando el mar mismo se vuelve inquieto y la vida dentro de él huye hacia la orilla buscando escape de algo que los humanos aún no pueden detectar? Porque cuando el océano comienza a enviar señales desde las profundidades, la pregunta no es solamente qué ha emergido a la superficie visible, sino qué sigue moviéndose en lo profundo, oculto bajo capas de agua salada, esperando su momento para manifestarse. La tensión aumenta cuando comprendemos que lo que vemos puede ser solamente la primera ola de algo mucho más grande aproximándose desde las profundidades inexploradas. Mientras los investigadores todavía revisaban informes de perturbaciones anteriores, intentando encontrar patrones coherentes, la atención a través de partes de Estados Unidos se desplazó hacia arriba, hacia el firmamento mismo, donde otra anomalía se desplegó con características únicas. No llegó acompañada de truenos ensordecedores, no siguió ningún frente de tormenta conocido, ocurrió en una tarde aparentemente ordinaria, cuando nadie esperaba nada fuera de lo común. Sin advertencia previa de ningún tipo, el cielo comenzó a transformarse ante los ojos atónitos de millones. Lo que había sido un horizonte azul claro sobre suburbios tranquilos, autopistas transitadas y tierras agrícolas abiertas lentamente se profundizó en tonalidad, cambiando de manera gradual pero inequívoca. Al principio, las personas asumieron que era la aproximación del atardecer natural, pero el momento temporal estaba completamente equivocado. El sol todavía estaba alto en su trayectoria celeste. Entonces, el color se intensificó dramáticamente, cambiando de ámbar a carmesí profundo, de carmesí a un rojo denso y saturado que se extendió a través de la atmósfera como tinta derramada sobre un lienzo gigantesco. En cuestión de minutos, el cielo lucía como si hubiera sido incendiado por fuerzas invisibles. No era el rosa disperso de un banco de nubes pasajero, era uniforme, pesado, casi líquido en apariencia física. Los edificios reflejaban un resplandor color óxido. Las paredes blancas se tornaron cobrizas, las torres de vidrio reflejaban un cielo que parecía más cercano al fuego que a la luz natural. Los conductores redujeron velocidad en las carreteras interestatales, incapaces de concentrarse completamente en la conducción. Los peatones se detuvieron a mitad de paso, paralizados por la vista. Los teléfonos se alzaron instintivamente para registrar lo que se sentía irreal, sobrenatural, imposible. Los meteorólogos buscaron desesperadamente explicaciones científicas convencionales: partículas suspendidas en la atmósfera, humo distante de incendios forestales, refracción inusual de la luz solar, condiciones atmosféricas de dispersión extraordinarias. Tales fenómenos pueden teñir el cielo dramáticamente bajo circunstancias precisas y raras. Sin embargo, en varias áreas reportando el evento simultáneamente, no había incendios importantes activos en las cercanías. Los monitores de calidad del aire mostraron fluctuaciones menores, pero no niveles típicamente asociados con coloración tan profunda e intensa del firmamento. Lo que más inquietó a los observadores fue la brusquedad del cambio. No había habido ningún cambio gradual hacia tonos vespertinos naturales, ninguna cobertura espesa de nubes acumulándose lentamente. Un momento el cielo era familiar y reconfortante. Al siguiente se sintió transformado, alienígena, como si perteneciera a otro mundo completamente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la intensidad empezó a desvanecerse. El rojo se diluyó de vuelta a naranja, luego a dorado pálido y eventualmente a azul ordinario. En menos de una hora completa, el cielo apareció normal nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. El tráfico se reanudó gradualmente, las conversaciones cambiaron hacia otros temas, pero las imágenes permanecieron grabadas en la memoria colectiva. Eventos como este inevitablemente atraen a las personas hacia lenguaje más antiguo, hacia imaginería que se siente más grande que la meteorología convencional puede explicar. En Lucas 21, versículo 11, Jesús habla de grandes señales provenientes del cielo. La declaración es breve y directa, no especifica color exacto, ubicación geográfica o mecanismo físico. Simplemente reconoce que existen momentos cuando el cielo mismo se convierte en parte del mensaje divino que está siendo comunicado a la humanidad. Primero perturbaciones a nivel del suelo, luego cambios sutiles bajo la superficie terrestre, ahora el cielo mismo cambiando de color sin advertencia meteorológica.
Individualmente, cada evento puede sostenerse por sí solo como anomalía aislada. Pero cuando tanto la tierra debajo como los cielos arriba parecen perturbados dentro de la misma temporada estrecha, se vuelve considerablemente más difícil descartar el patrón por completo como mera coincidencia estadística. ¿Es esto coincidencia, una convergencia rara pero natural de fenómenos independientes? ¿O estamos presenciando una secuencia que apenas está comenzando a desplegarse con capítulos más intensos aún por venir? La pregunta cuelga pesadamente en el aire, exigiendo reflexión seria en lugar de descarte casual. En los días después de que el cielo se tornara rojo sangre, la atención pública no se desvaneció como las autoridades esperaban. Por el contrario, se agudizó y enfocó con mayor intensidad. Pero lo que comenzó a emerger después no era atmosférico, no era electromagnético, no era algo capturado en las nubes o registrado por instrumentos meteorológicos. Era ausencia pura, y esa ausencia era aterradora en su silencio. A través de grandes secciones del Parque Nacional Yellowstone, funcionarios de parques y visitantes comenzaron a notar algo difícil de medir al principio, algo que se sentía más que se veía. Los valles estaban más silenciosos de lo normal. Las praderas abiertas, usualmente salpicadas de manadas pastando en grupos visibles, parecían extrañamente vacías, casi abandonadas. Los fotógrafos de vida silvestre que habían pasado años completos rastreando rutas migratorias predecibles reportaron brechas inusuales en patrones que conocían íntimamente. Áreas que deberían haber estado activas con movimiento animal permanecían completamente quietas, como si la vida misma se hubiera retirado. Las manadas de bisontes, que típicamente se movían en grupos visibles a través del Valle Lamar, no se encontraban por ningún lado, completamente ausentes de sus territorios habituales. Los avistamientos de alces cayeron drásticamente dentro de días, sin explicación obvia. Incluso mamíferos más pequeños como zorros, coyotes y tejones parecieron desvanecerse a través de zonas monitoreadas cuidadosamente por científicos. Los guardabosques, revisando cámaras de rastreo, encontraron largos tramos de grabación sin ningún movimiento en absoluto, algo estadísticamente improbable. Ni un cambio en el pasto activado por viento, ni una silueta distante cruzando el encuadre. No era que se encontraran animales muertos dispersos por el paisaje, simplemente no estaban allí, como si se hubieran evaporado. Los biólogos consideraron múltiples explicaciones científicas: cambios en patrones migratorios estacionales, fluctuaciones geotérmicas subterráneas, presión de depredadores aumentada o estresores ambientales sutiles que los instrumentos humanos no pueden detectar fácilmente. Yellowstone se asienta sobre uno de los sistemas volcánicos más complejos de toda América del Norte, un gigante dormido que respira bajo la superficie. Los cambios en calor subterráneo, liberación de gases o microactividad sísmica pueden influir en el comportamiento animal mucho antes de que los humanos detecten indicadores medibles en sus instrumentos sofisticados. La vida silvestre a menudo percibe lo que los instrumentos científicos pasan por alto completamente. Pero lo que inquietó profundamente a los observadores fue la escala masiva y el momento preciso del fenómeno. Esto no era una sola manada reubicándose hacia pastos más verdes. Era retiro multiespecies, depredadores y presas por igual, herbívoros y carroñeros, todos moviéndose simultáneamente. El movimiento alejándose de ciertas áreas apareció coordinado no en formación militar, sino en dirección general, como si respondieran a una señal que los humanos no pueden percibir. Los visitantes describieron algo aún más difícil de cuantificar con palabras: silencio absoluto. Un parque conocido por sonido estratificado constante, pisadas de pezuñas, aullidos distantes, la presencia constante de vida vibrante, se sintió silenciado de manera antinatural. El paisaje mismo lucía intacto visualmente. Los ríos todavía fluían con su corriente habitual. Los géiseres todavía expulsaban vapor según horarios predecibles. El cielo permanecía despejado y hermoso. Sin embargo, algo viviente había retrocedido, había dado un paso atrás. Momentos como este traen a la mente una advertencia breve pero impactante que resuena a través de generaciones. Nadie está declarando profecía directa en Yellowstone específicamente. Los cambios en vida silvestre son parte de ciclos naturales documentados. Los ecosistemas respiran hacia adentro y hacia afuera a través de estaciones y años, expandiéndose y contrayéndose. Pero cuando los animales desaparecen sin causa visible, cuando uno de los entornos naturales más estudiados de toda América crece notablemente silencioso, las personas instintivamente buscan qué podría estar provocando el retiro masivo. ¿Es esto un ajuste ecológico impulsado por fuerzas aún siendo analizadas por científicos?
¿O es un recordatorio de que la naturaleza a menudo percibe el cambio mucho antes de que podamos nombrarlo o categorizarlo? Porque cuando las criaturas se retiran sin ruido ni caos, cuando la presencia se convierte en ausencia, la pregunta no es solamente hacia dónde fueron, sino qué pudieron haber sentido aproximándose que los humanos aún no detectan. La tensión aumenta cuando consideramos que los animales han mostrado históricamente capacidad para detectar terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y otros desastres naturales horas o incluso días antes de que ocurran. Sus sistemas nerviosos están sintonizados con frecuencias y vibraciones que nuestros instrumentos más sofisticados apenas comienzan a comprender. Si están abandonando Yellowstone en masa, ¿qué están sintiendo bajo sus patas que nosotros no podemos medir todavía? Hay muchas personas que piensan que las advertencias y mandatos de las escrituras son restrictivos, obstaculizando nuestra libertad personal y autonomía. Queremos ser libres para hacer lo que nos parezca mejor, sin importar cuán equivocados podamos estar sobre lo que realmente es mejor para nosotros a largo plazo. Pero como un padre amoroso que protege a sus hijos, Dios construye límites para protegernos del pecado y de nuestra propia falta de sabiduría inherente. En escritos sobre principios morales, se ha explorado cómo las barreras protectoras de Dios son sus leyes morales fundamentales, se levantan entre nosotros y la destrucción inevitable. Están allí no para castigar o privarnos de placer, sino para protegernos de consecuencias que no podemos prever completamente. Y si permanecemos dentro de los límites que Él ha establecido para nosotros, experimentamos no frustración, sino gozo genuino, no esclavitud, sino libertad verdadera que trasciende el entendimiento superficial. Un viajero inteligente no maldice las barandillas de protección en carreteras montañosas peligrosas, no se queja diciendo que la barrera abolló en su defensa. Mira por sobre el acantilado, ve automóviles demolidos en el fondo del abismo y agradece a Dios por las barandillas que salvaron su vida. Este principio se aplica universalmente a las advertencias divinas que encontramos tanto en textos antiguos como en señales modernas. Este mensaje sobre cómo las advertencias de Jesús son expresión de amor incondicional resuena profundamente. Es un mensaje que todos, jóvenes o ancianos, necesitamos escuchar con corazones abiertos. Debe compartirse con la siguiente generación, con aquellos que están comenzando sus jornadas de vida y necesitan entender que los límites no son prisiones sino protecciones. Agradecimientos profundos a aquellos que escriben y comparten estas percepciones con comunidades que las necesitan desesperadamente. El amor de Jesús advierte con precisión y claridad. La advertencia en aquella cerca tenía un propósito específico y crucial. Las advertencias de Jesús también lo tienen, diseñadas con intención divina. Dos caricaturas de Jesús dominan la imaginación moderna popular. Un Jesús severo y moralizador que habla principalmente en crítica y reproche constante. Y un Jesús suave, permisivo y terapéutico, que prefiere consolar sin importar la ocasión o circunstancia. Uno demasiado áspero para ser escuchado con atención, el otro con poco significativo que decir. Muchos quedan atrapados en el látigo entre estas dos representaciones opuestas, completamente cautivados con ninguna, atascados intentando discernir quién es el Jesús verdadero y auténtico. Pero advertir no es lo opuesto del amor verdadero, es una expresión directa del amor más profundo. Simplemente considera cómo Jesús termina su sermón famoso en Mateo 7, el Sermón del Monte. ¿Por qué Jesús terminó el Sermón del Monte con una advertencia solemne? Podemos imaginar una conclusión más atractiva y reconfortante. ¿Por qué no cerrar con el final de Mateo 6, proclamando la provisión generosa de Dios como la cura para la ansiedad humana? Sin embargo, Jesús envuelve el discurso más grande jamás registrado con una serie de señales que leen: peligro extremo, no escalar. Las dos advertencias finales son cuidarse de falsos profetas y no construir tu casa sobre arena movediza. Aquí y en otros lugares, Jesús se diferencia a sí mismo de los falsos profetas, del tipo condenado en Jeremías 6, quienes sanaron las heridas del pueblo de Dios superficialmente diciendo paz, paz, donde no hay paz verdadera. Cuando Jeremías pronunció este mensaje profético, Jerusalén estaba bajo sitio militar. Él nos dice que la marca de un profeta verdadero es nombrar las amenazas reales, reforzar la urgencia de confianza y obediencia y elevar las apuestas en el imperativo del amor indiviso por Dios y prójimo. Los falsos profetas no tomarán tales riesgos personales. Ofrecen lo que se ha llamado un optimismo amoral, una negación de que Dios era el Dios de juicio, así como de amor constante y misericordia infinita. Ofrecen un sentido falso de seguridad sostenido por una negativa a nombrar el peso de pecados y tristezas humanas.
Los profetas verdaderos, por contraste, advierten con claridad, predican para una decisión, lejos de disolver las líneas divisorias entre bien y mal, justicia e injusticia, santidad y pecado. Las refuerzan con precisión. Esto es exactamente lo que Jesús hace cuando sube la montaña y comienza a predicar con autoridad. Revela un Dios más misericordioso y compasivo de lo que los falsos profetas se atrevieron a soñar. Sin embargo, su mensaje incluye advertencias serias porque ama genuinamente. Jesús advierte con severidad y frecuencia deliberadas. Advierte como la conclusión a su sermón más grande de todos. Advertencias arraigadas en amor perfecto e incondicional. ¿Por qué advierte Jesús con tanta insistencia? Porque nos ama profundamente. Frente al peligro real y tangible, la advertencia es la definición misma del amor verdadero. No advertir es indiferencia cruel. Solamente un Dios que no ama permitiría que las personas caminaran hacia destrucción sin advertencia. Jesús advierte porque conoce tanto las profundidades verdaderas de la destrucción del pecado como las alturas verdaderas de la misericordia de Dios. Conoce que las amenazas que asedian nuestras vidas son profundas y que su derrota necesitó su muerte sacrificial. Entonces Jesús habla con advertencias de amor perfecto que trascienden comprensión humana. Inmediatamente después de su advertencia contra escuchar a falsos profetas, Jesús da las palabras finales del sermón en la parábola de las dos casas. No menciona diferencias entre las dos casas en sí mismas estructuralmente. Jesús asume simetría perfecta en los planos arquitectónicos. Ambas casas están construidas para refugio y ambas están amenazadas por la tormenta que se aproxima. Una sola cosa marca la diferencia entre resistencia y destrucción total, el fundamento sobre el cual están construidas. ¿Es escuchar a Jesús o no escucharlo? Todo aquel entonces que escucha estas palabras mías y las hace será como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca sólida. Esta casa permanece firme cuando es asediada por elementos. La otra fue construida sobre un fundamento menor y grande fue su caída cuando llegaron las tormentas. Si queremos disfrutar una vida de fe donde la trayectoria no sea una caída desde euforia temprana hacia apatía o malestar, sino más bien una elevación hacia carácter divino y gozo genuino, entonces debemos prestar atención a las advertencias de Jesús con seriedad absoluta. Y no solamente prestarles atención, sino amarlas como expresiones de cuidado divino. Porque son advertencias arraigadas en amor, señales de vida abundante. De regreso en Yellowstone, alto sobre la cascada poderosa, cuando la tierra debajo de los pies se desplomaba hacia el río abajo, hubo un momento de peligro extremo. Por la gracia de Dios fue posible aferrarse con manos temblorosas. Temblando intensamente, fue posible retroceder hacia la cerca de seguridad y trepar sobre ella, sacudido hasta el núcleo del ser. Cuando regresó al camino seguro, la percepción de las señales de advertencia había sido transformada completamente. Ya no se pensaba, qué cerca represiva, sino más bien, gracias a Dios, esto está aquí protegiéndome. Deberíamos responder similarmente a las advertencias de Jesús en nuestras vidas. No son cercas de represión autoritaria. Son cercas de gozo protector, señales de vida abundante, no de muerte inevitable. El suelo cederá debajo de una vida construida sobre cualquier otra cosa menos roca sólida. Gracias a Dios, nuestra roca es inmovible e inquebrantable, y cuando sus advertencias son atendidas con seriedad, ninguna tormenta asediadora nos vencerá ni nos destruirá completamente. 6 cosas importantes sobre las cuales Jesús nos advirtió claramente. Es fundamental que tomemos este consejo de precaución seriamente. Las advertencias son declaraciones o eventos que indican un problema o peligro posible o inminente. Con demasiada frecuencia, las advertencias más ignoradas son aquellas provenientes de Dios mismo. La primera advertencia dada por Dios fue durante la creación original. El hombre ignoró esta advertencia y eso tuvo un costo terrible y duradero. Las advertencias de Dios son para nuestro beneficio, para ayudarnos y guiarnos hacia caminos seguros. Estas son también formas en que Dios intenta captar nuestra atención cuando nos hemos desviado. Jesús advirtió a sus seguidores contra el pecado y el mal con claridad. Dijo, cuídense, estén en guardia. También advirtió a sus seguidores contra personas y líderes religiosos falsos e hipócritas que aparentan piedad externamente. Cuidado que no sean engañados. Porque muchos vendrán en mi nombre afirmando, yo soy Él, y el tiempo está cerca. No los sigan. Estas advertencias son para nuestra seguridad, emitidas debido al gran amor de Dios por nosotros. Aquí están 6 cosas importantes sobre las cuales Jesús nos advirtió con seriedad. Primero, el pecado.
Se supone que debemos evitar el pecado activamente, pero esta puede ser una tarea bastante difícil porque somos seres pecaminosos por naturaleza caída. Por mucho que no queramos pecar, todavía pecamos en nuestras vidas diarias debido a la naturaleza pecaminosa que fue inyectada en nosotros a través de la caída original en el Edén. Porque Dios es santo y perfectamente puro, Él no puede tolerar el pecado en ninguna forma. Y nuestro pecado nos separa de Él dramáticamente, convirtiéndose en una barrera impenetrable para nuestra comunión con Él, e incluso causándonos perder el gozo de nuestra salvación. Isaías 59, versículo 2 dice: «Vuestras iniquidades se han interpuesto entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no escuche». Jesús tuvo muchos dichos que nos advierten respecto a la naturaleza del pecado mismo con claridad penetrante. Algunos de estos incluyen: el pecado es un amo al cual nos volvemos esclavizados completamente. Solamente la verdad nos liberará genuinamente, y el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido sin esperanza. La seriedad del pecado debería hacernos darse cuenta de que no podemos tolerarlo ni dar al pecado ningún terreno en nuestras vidas. Cada centímetro cedido al pecado se convierte en un kilómetro de territorio perdido. Segundo, el diablo. Existen ciertas fortalezas satánicas que nos aprisionan cada día, de las cuales debemos estar conscientes constantemente. Las batallas espirituales están ocurriendo todos los días y el diablo las usa para derribarnos gradualmente. Afortunadamente, Jesús nos advierte del diablo y sus avances estratégicos. Una manera en que el diablo intenta atacarnos es cuando estamos solos y vulnerables. Podemos ver esto claramente en los escritos de Mateo. Hace esto porque sabe que somos más vulnerables cuando estamos en nuestro punto más débil. La Biblia nos dice: «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Él sabía que Jesús estaba solo y lo tentó con ofertas aparentemente atractivas. El diablo puede detectar cuando te sientes solo y aislado. En estos momentos de ataque, quiere que creas que estás completamente solo sin ayuda. En momentos cuando sientes que el diablo no te dejará en paz, es importante recordar que Dios está contigo siempre, nunca te abandonará. Tercero, ser materialista. Cuando Jesús dijo: «No acumulen para sí tesoros en la tierra», el término acumular a menudo se cree que significa tener posesiones materiales. Pero no hablaba simplemente de tener posesiones, sino de que tus posesiones te tengan a ti controlado. El término acumular se entiende mejor como acopiar obsesivamente. En este pasaje, Jesús no está diciendo que está mal tener cosas como muchos a menudo creen equivocadamente. Estaba advirtiendo contra volverse materialista o permitir que las cosas se vuelvan más importantes que Dios en nuestro sistema de valores. Dios nos creó para amar a las personas y usar las cosas, pero un materialista ama las cosas y usa a las personas para obtenerlas. Jesús no elevó la pobreza como alguna gran virtud espiritual automática. De hecho, solamente una vez le dijo a alguien, el joven rico gobernante, que vendiera sus posesiones y diera a los pobres. El joven rico gobernante estaba poseído por sus posesiones en lugar de poseerlas él. Cuando Jesús dijo: «Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme», la Biblia dice que él se fue afligido y triste. Esta fue una prueba para ver si Dios era más importante para él que sus cosas materiales. La prueba reveló dónde realmente descansaba su corazón. Cuarto, aquellos que fingen ser Cristo. Cristo apela a las Escrituras como autoridad, pero los falsos cristos no apelan a las Escrituras genuinas. Tienen una apelación completamente diferente y manipuladora. A menudo hay un motivo monetario involucrado o una motivación completamente egoísta y centrada en sí misma. Es importante que prestes mucha atención a su mensaje central y sus frutos. Tenemos la palabra de los profetas hecha más cierta y harás bien en prestarle atención cuidadosa. Dios ha hablado y Cristo apela a su palabra eternamente. El falso Cristo hace una apelación bastante diferente y seductora. Al apelar a los deseos lujuriosos de la naturaleza humana pecaminosa, atraen a personas que apenas están escapando de aquellos que viven en error. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de mensaje está entregando esta persona? Si sientes que alguna parte de su mensaje no está alineada con el mensaje de Dios revelado en Escrituras, son falsificaciones y necesitas estar consciente de ello inmediatamente. Quinto, juicio hipócrita. Las personas a menudo creen que Jesús está diciendo en Mateo 7, versículos 1 al 5, que no juzguemos en absoluto. Esto usualmente ocurre en el contexto de alguien cometiendo alguna mala acción y la persona respondiendo con: «¿Quién soy yo para juzgar? Todos somos pecadores y Dios nos llama a no juzgar», ¿correcto? No exactamente.
Contrario a la creencia popular, Mateo 7, 1-5 no es una prohibición contra todo juicio posible. Estos versículos son una advertencia contra juicio hipócrita específicamente, no contra el juicio en sí mismo. Jesús está diciendo que no podemos juzgar a otros cuando somos culpables del mismo pecado exactamente. Lo que las personas fallan en darse cuenta es que cuando interpretan este versículo de esta manera, están declarando un juicio sobre la persona a quien afirman está siendo criticona. Si profundizas más en el pasaje completo, Mateo no está prohibiendo el juicio, sino la hipocresía flagrante. Por eso el contexto es tan importante crucialmente. Tienes que leer el texto circundante para entender el versículo apropiadamente. Lo que Jesús está haciendo en este pasaje completo es pasar juicio sobre aquellos que juzgan impropiamente con doble estándar. Sabemos por continuar leyendo los versículos que todos seremos juzgados por la misma medida que usamos para juzgar a otros. Si no podemos aplicar este estándar a nuestras propias vidas primero, no podemos aplicar este estándar a otros justamente. Sexto, carecer de humildad. Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La mayoría de los cristianos interpretan pobre en espíritu como significar una piedad falsa cultivada por pobreza de personalidad o riqueza material, cuando realmente significa que debemos ser humildes en nuestros espíritus profundamente. Si pones la palabra humilde en lugar de la palabra pobre, entenderás lo que él quiso decir verdaderamente. En otras palabras, cuando venimos a Dios, debemos darnos cuenta de nuestro propio pecado y nuestro vacío espiritual y pobreza inherente. No debemos estar autosatisfechos u orgullosos en nuestros corazones, pensando que realmente no necesitamos a Dios tanto. Si lo estamos, Dios no puede bendecirnos abundantemente. La Biblia dice claramente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es interesante notar que Pedro cerró sus escritos con una advertencia específica a los creyentes. Por lo tanto, queridos amigos, ya que saben esto de antemano, estén en guardia para que no sean llevados por el error de hombres sin ley y caigan de su posición segura, sino crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aquí Pedro está enfatizando cuán importante es colocar nuestra confianza completamente en Jesús. Cuando nos ponemos la armadura completa de Dios y nos protegemos de las maneras de este mundo que contradicen a Jesús, encontramos seguridad verdadera. Gracias por observar hasta este punto. No olvides suscribirte y mantén vigilancia para nuestro próximo contenido. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas sobre estos temas cruciales. La conversación apenas comienza. ¿Qué sucede cuando el orden natural no se rompe todo de una vez, sino que se dobla pieza por pieza de manera gradual? Sobre el suelo, los animales se movieron primero, desapareciendo de tierras que lucían sin cambios aparentes. Luego, el agua se elevó cuando el suelo estaba menos preparado para recibirla con seguridad. Quiero decir, esto es como una cantidad sin precedentes de agua para esta área específica, declaró un residente sorprendido. Los estadounidenses notaron antes de que los titulares lo hicieran oficialmente. Compartieron videos, fotografías y preguntas silenciosas sobre por qué los animales habían desaparecido, por qué el agua subió tan rápido e incluso por qué el fuego ardió donde el frío debería silenciarlo naturalmente. Mientras muchos sintieron que algo estaba mal profundamente, otros intentaron nombrarlo con precisión. El cielo una vez más responde con color silencioso pero inequívoco. En el atardecer, bandas de rojo, verde y azul comenzaron a formarse, colgando suficientemente tiempo para que las personas se dieran cuenta de que cada evento podría ser encajonado en un segmento separado o explicado rápidamente con ciencia convencional, pero cuando se consideran juntos, todos hablan de algo que la Biblia ha advertido durante mucho tiempo respecto a la dirección misma, que ya no parece incierta respecto a señales en la tierra y en el cielo. Momentos no destinados a atraer atención superficial, sino a despertar conciencia profunda. ¿Qué piensas que estas señales están intentando decirnos? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si algo está agitando tu corazón en este momento, permanece con nosotros. La historia continúa desarrollándose. Comenzó lejos de líneas costeras y volcanes activos. Algo se desplegó dentro de Yellowstone que nadie esperaba. Los guardabosques primero lo notaron en pequeños detalles insignificantes. Animales protegidos ya no apareciendo donde habían sido monitoreados cuidadosamente durante décadas enteras. Las manadas fallaron en regresar a valles familiares que conocían íntimamente. Las huellas se desvanecieron de riberas fluviales completamente. Las aves que una vez llenaban extensiones enteras de cielo estaban súbitamente ausentes sin explicación.
Al principio, las explicaciones se sintieron fáciles y reconfortantes. La vida silvestre migra naturalmente, las estaciones cambian patrones. Pero a medida que las semanas pasaron inexorablemente, el patrón se profundizó alarmantemente. Estas no eran especies aleatorias y no eran pérdidas dispersas sin conexión. Las rutas de alces se enfriaron completamente. Los bisontes fallaron en regresar a terrenos de pastoreo que habían usado durante generaciones documentadas. Los animales más pequeños desaparecieron casi completamente de áreas donde comida y refugio permanecían intactos y disponibles. No hubo muertes masivas visibles, no restos dispersos, solamente ausencia extendiéndose silenciosamente a través de terreno que por lo demás lucía completamente sin cambios. Lo que más inquietó a los observadores científicos fue lo que no había sucedido en absoluto. No hubo incendios importantes forzando evacuación masiva, no tormentas extremas barriendo la región, no intrusión humana repentina alterando patrones. Yellowstone lucía sin cambios bajo nieve invernal, pero algo dentro de él había cambiado fundamentalmente de manera invisible. En las escrituras, los animales son a menudo mostrados reaccionando antes de que los humanos lo hagan. Antes de que el diluvio viniera en los días de Noé, registra que los animales se movieron primero, atraídos juntos, guiados hacia seguridad adelante de las aguas destructoras. Los animales no fueron advertidos por palabras audibles, fueron movidos por instinto profundo, sensibles al cambio mucho antes de que comenzara a caer la lluvia torrencial. Su movimiento no fue pánico descontrolado, fue preparación deliberada. Ese paralelo es difícil de ignorar cuando examinamos evidencia histórica. La historia muestra que los animales a menudo responden adelante de cambios ambientales importantes, antes de terremotos, erupciones e inundaciones devastadoras. Lo que aparece repentino para humanos a menudo es precedido por señales silenciosas ya percibidas por la creación sensible. Y por eso las desapariciones en Yellowstone importan profundamente. No cierran la historia como capítulo final, la abren como comienzo. Porque si animales protegidos se están moviendo sin causa visible, sugiere que condiciones más profundas pueden ya estar cambiando bajo la superficie terrestre. Y si, como en tiempo de Noé, los animales percibieron las aguas venideras antes de que los cielos se abrieran, entonces la siguiente pregunta no es hacia dónde han ido, sino qué puede estar aproximándose después una vez que la tierra ceda y las aguas comiencen a elevarse inevitablemente. El agua comenzó a moverse de maneras que las personas no esperaban a nivel estatal. Los ríos se hincharon más allá de sus orillas, mientras el suelo en regiones circundantes todavía estaba frío e incapaz de absorber lo que venía. Áreas bajas se llenaron primero, luego caminos, vecindarios y tierras agrícolas siguieron en sucesión. Lo que hizo la situación inquietante no fue solamente la cantidad de lluvia, sino el momento temporal, agua elevándose cuando la tierra estaba menos capaz de responder apropiadamente. Estas inundaciones no esperaron la acumulación lenta a la que las personas estaban acostumbradas históricamente. En varios lugares las precipitaciones abrumaron sistemas de drenaje en cuestión de horas solamente. El deshielo aguas arriba agregó presión adicional aguas abajo. Los campos se convirtieron en lagos poco profundos repentinamente. Las calles se volvieron canales fluviales improvisados. La transición de vida normal a perturbación ocurrió silenciosamente al principio. Luego, todo a la vez con fuerza inesperada, los observadores notaron que las inundaciones no siguieron una sola causa identificable. No era solamente lluvia cayendo, era lluvia encontrando suelo saturado, capas congeladas bajo la superficie y sistemas fluviales ya bajo tensión extrema. Cada factor solo era manejable individualmente. Juntos, excedieron toda expectativa y preparación. Lo que una vez se sintió predecible ya no se comportaba de esa manera confiable. Las comunidades enfrentaron evacuaciones rápidas y caóticas. El transporte se detuvo completamente. Los apagones siguieron a medida que subestaciones y sistemas subterráneos se llenaron con agua contaminada. Para muchos residentes, el peligro no fue dramático ni repentino espectacularmente. Se arrastró hacia adelante, elevándose pulgada por pulgada, reclamando espacio que siempre se había asumido seguro y permanente. En el Antiguo Testamento, las inundaciones nunca son descritas como sin significado o aleatorias. Son momentos de interrupción y reinicio, tiempos cuando límites son cruzados y fundamentos son probados severamente. Cuando las inundaciones vinieron, elevaron su voz con poder. Las inundaciones elevaron su rugido ensordecedor. El versículo no enmarca las aguas como caos sin propósito divino.
Reconoce su fuerza indiscutible, su sonido aterrador, su presencia abrumadora, mientras apunta más allá de ellas hacia un orden mayor que permanece constante e inquebrantable. Las inundaciones en Escritura no son solamente sobre destrucción física, sino sobre transición espiritual. ¿Qué es lavado? ¿Qué permanece firme? ¿Y qué debe ser reconstruido diferentemente con sabiduría? Por eso estas inundaciones se sienten significativas más allá de su daño inmediato visible. No son incidentes aislados como el frío extremo, las tormentas inesperadas y los cambios terrestres vistos en otros lugares simultáneamente. Encajan en una secuencia más amplia, una donde fuerzas naturales ya no llegan una a la vez permitiendo recuperación, y la recuperación es interrumpida por la siguiente presión antes de que la última haya pasado completamente. El agua siempre ha llevado significado profundo en narrativas humanas, revela terreno débil oculto, expone canales escondidos bajo superficies aparentemente sólidas. Remodela paisajes silenciosamente antes de que alguien note cambios graduales, y si estas inundaciones son parte de un desarrollo mayor desplegándose, entonces no son la conclusión de la historia completa. Son otro capítulo importante. Porque cuando las aguas se elevan repetidamente en múltiples ubicaciones, la pregunta ya no es cuán alto llegarán en esta ocasión, sino para qué están preparando el terreno después como próximo acto en la secuencia. Antes de continuar adelante, ¿te importaría responder una pregunta importante? ¿Experimentaste este mismo incidente en esta temporada específica? Si tu respuesta es afirmativa, entonces encontraste este video por una razón significativa. Comparte tu experiencia en la sección de comentarios y marca este video como favorito para después ver si hay otros que tienen experiencia similar documentada. Regresemos ahora a los estados afectados. Los informes de incendios desgarraron estados occidentales mientras el suelo debajo de ellos todavía estaba congelado sólidamente. Las llamas corrieron a través de bosques cubiertos de nieve y escalaron laderas heladas donde el frío debería haberlas detenido naturalmente. Fuego y hielo permanecieron lado a lado en contradicción física. Se sintió profundamente equivocado y antinatural. Lo que perturbó a muchos observadores fue el momento temporal preciso. Estos incendios no esperaron el verano tradicional, no siguieron semanas de calor acumulado o vientos secos característicos. Estallaron sin advertencia meteorológica, sin las señales que las personas habían aprendido a vigilar cuidadosamente. La tierra ardió fuera de temporada, planteando una pregunta silenciosa pero inquietante. Si las reglas antiguas ya no aplican, ¿qué todavía puede confiarse como constante? El daño se extendió rápidamente a través de vastas extensiones. Los pueblos fueron vaciados en horas de evacuación frenética. El humo espesó el aire y derivó por millas en todas direcciones, tornando el cielo un rojo profundo y pesado. La luz del día se atenuó hacia un naranja opaco e inquietante. La respiración se volvió difícil y dolorosa. Las autopistas se desvanecieron detrás de paredes de humo impenetrables. Para millones de residentes, el peligro no llegó todo de una vez violentamente. Se arrastró más cerca, hora tras hora, hasta que escapar se convirtió en la única opción viable de supervivencia. En la Biblia, el fuego sobre la tierra es más que pérdida material, es exposición de verdades ocultas, revela lo que es débil estructuralmente y despoja la falsa seguridad que proporciona comodidad. El fuego interrumpe la comodidad humana sin pedir permiso, fuerza atención inmediata, no pide permiso antes de moverse implacablemente. Lo que hace estos incendios aún más inquietantes es donde encajan en el panorama más grande de eventos. Las llamas se elevaron desde la tierra en Hawái anteriormente. Ahora se extienden a través de suelo congelado miles de millas distantes. Diferentes lugares, condiciones diferentes, la misma fuerza destructiva cruzando líneas que una vez respetaba naturalmente. Juntos, estos momentos se sienten menos como casualidad estadística y más como alineación intencional. Entonces la pregunta se agudiza dramáticamente. Si el fuego puede arder cuando la Tierra todavía está bloqueada en frío invernal, cuando la naturaleza misma parece fuera de lugar temporalmente, ¿qué dice eso sobre la temporada en la que estamos viviendo actualmente? ¿Es esto simplemente clima raro convergiendo o parte de algo desplegándose paso a paso con precisión? La Biblia llama a vigilancia constante, no a temor paralizante. Urge a las personas a notar patrones, a reflexionar profundamente y a prepararse espiritualmente. Cuando el fuego aparece donde no debería según patrones históricos, el problema más profundo no es cuán lejos se extiende físicamente, sino si estamos prestando atención verdadera antes de que se mueva incluso más cerca de nuestras propias vidas.
A medida que el fuego se extiende a través de terreno que debería estar congelado sólidamente, otra contradicción sigue en esta cadena de imposibilidades, esta vez manifestándose en agua, comportándose antinaturalmente. Si llamas ardiendo fuera de temporada se sienten profundamente equivocadas, lo que aparece después desafía algo incluso más básico y fundamental: dirección gravitacional. Alto en las montañas de Estados Unidos, las personas se detienen atónitas y miran fijamente una cara de acantilado, donde el agua ya no se comporta como se espera según leyes físicas. En lugar de caer hacia abajo obedeciendo gravedad, es empujada hacia arriba contra toda lógica. Vientos fuertes capturan el flujo y lo fuerzan de regreso al aire desafiando física básica. La neblina se eleva verticalmente, el rocío se levanta y se adhiere a la roca como si la gravedad hubiera aflojado su agarre inexorable. No hay rugido ensordecedor, no hay choque dramático, solamente una escena silenciosa que se siente profundamente incorrecta. Se supone que el agua cae hacia abajo. Siempre lo ha hecho a través de toda historia humana. Siempre encuentra el punto más bajo disponible. Sin embargo, aquí, por un momento suspendido en tiempo, esa regla se dobla imposiblemente. El viento y la piedra sobrepoderan el tirón gravitacional que normalmente nunca falla bajo ninguna circunstancia. Lo que hace el sitio tan impactante no es solamente cuán raro es estadísticamente, sino cuán preciso debe ser el alineamiento de condiciones. El acantilado tiene que ser empinado en ángulo exacto. El viento tiene que ser implacable en fuerza específica. El aire tiene que estar exactamente correcto en densidad. Cuando esas piezas se alinean perfectamente, algo familiar cambia dramáticamente. La naturaleza pausa y muestra otro lado de sí misma raramente visto. En la Biblia, viento y agua nunca son fuerzas vacías sin propósito. Se mueven con intención divina, responden a comando celestial. Las escrituras muestran viento abriendo caminos a través de mares y agua deteniéndose en columnas, no para crear temor innecesario, sino para recordar a las personas que el mundo responde a un orden mayor que certeza humana limitada. Y este momento no permanece aislado, sin conexión. Primero el fuego se elevó desde la tierra hawaiana, luego el fuego se extendió a través de hielo en Occidente. Ahora el agua gira sobre sí misma, desafiando física. Diferentes lugares geográficos, diferentes elementos naturales, el mismo patrón desconcertante. Lo que una vez se sintió fijo, comienza a cambiar, aunque sea solamente brevemente en estos momentos capturados. Entonces la pregunta presiona más cerca con urgencia. Cuando el fuego arde donde no debería según patrones, y el agua se mueve donde no debería según leyes, ¿son estos solamente momentos raros colisionando en tiempo por casualidad? ¿O son señales silenciosas pidiendo que reduzcamos velocidad, miremos más de cerca y repensemos que asumimos que siempre permanecerá exactamente igual sin alteración? Después de que el fuego rompe su temporada natural y el agua se mueve contra su tirón gravitacional, el cambio se eleva aún más alto hacia el firmamento nocturno. Lo que aparece después no ruge ni arde destructivamente. Nada cae violentamente, nada se rompe en pedazos, simplemente permanece allí arriba, silencioso e imposible de apartar la mirada de ello. A través del cielo nocturno, bandas de color comienzan a formarse gradualmente. Rojo intenso, verde brillante, azul profundo. Se estiran ampliamente sobre el horizonte y permanecen mucho más tiempo que cualquier estrella fugaz. No parpadean y desaparecen rápidamente. Cuelgan suspendidas. Brillan suavemente con luminosidad constante. Se desvanecen solamente después de largos minutos, como si el cielo mismo las estuviera sosteniendo en su lugar intencionalmente. Lo que más inquieta a las personas es la calma absoluta. Estas luces no estallan como fuegos artificiales ni se dispersan como chispas, no se precipitan ni derivan sin rumbo. Permanecen estables, suspendidas pacíficamente, creando la extraña sensación de que el cielo está esperando pacientemente, dando tiempo para notar su mensaje. Los colores profundizan esa sensación inquietante. Rojo, verde y azul no se comportan como relámpagos atmosféricos, no siguen trayectorias de aeronaves conocidas. No lucen como bengalas militares o estelas familiares. Incluso cuando se sugieren explicaciones científicas, se sienten delgadas, posibles quizás, pero incompletas e insatisfactorias. Muchos perciben que lo que están observando no encaja limpiamente en lo que pensaban que entendían sobre fenómenos atmosféricos. En la Biblia, la luz en el cielo raramente es aleatoria o sin significado. Lleva mensaje divino. Un pilar de fuego guió a personas a través de oscuridad mortal. Una estrella marcó un punto de inflexión en historia humana.
Las escrituras presentan luz no como ruido amenazador ni amenaza violenta, sino como revelación, algo mostrado para que pueda ser visto y comprendido por aquellos con ojos para ver. Y eso es lo que hace este momento diferente fundamentalmente. Si el cielo quisiera aterrorizar, podría hacerlo fácilmente. Si quisiera destruir, lo haría con poder absoluto. Pero en cambio permanece silencioso, estable, paciente esperando. Entonces la pregunta permanece suspendida. ¿Son estos simplemente efectos raros apareciendo simultáneamente con otras perturbaciones? ¿O son marcadores gentiles colocados no para forzar creencia mediante miedo, sino para invitar atención, pidiendo a las personas que se detengan, miren hacia arriba y consideren qué puede estar desplegándose después en secuencia divina? Después de que el cielo se marca a sí mismo con color silencioso pero inequívoco, la atención es atraída de regreso hacia abajo a la tierra, donde algo mucho más quieto y mucho más inquietante espera ser notado por observadores atentos. Esta vez no hay movimiento en absoluto, solamente presencia inexplicable. Incrustada en la cara de un acantilado rocoso escarpado, una puerta dorada aparece, aparentemente tallada directamente en piedra sólida maciza. Perfectamente rectangular en forma, brilla con un tono dorado cálido que contrasta agudamente con la roca áspera y fracturada rodeándola por todos lados. Nada sobre el acantilado sugiere diseño humano o intervención. Sin embargo, la puerta luce deliberada, precisa e inconfundiblemente colocada con intención. Lo que profundiza el malestar es lo que falta por completo. No hay camino conduciendo hacia ella. No hay escaleras, no hay plataformas, no hay signos de construcción o acceso humano. Solamente piedra vertical elevándose hacia un objeto que parece inalcanzable por medios ordinarios de cualquier tipo. La puerta no invita acercamiento físico, simplemente existe, sellada, distante y silenciosamente presente, como si nunca fue destinada a ser abierta por manos humanas. Igualmente extraño es su condición física perfecta. La puerta no aparece antigua ni desgastada, no muestra signos de erosión, corrosión o decaimiento temporal. Sus bordes permanecen limpios y agudamente definidos, intocados por clima o tiempo destructivo. Contra un acantilado moldeado por siglos de erosión natural, la puerta se siente fuera de lugar temporalmente, como si existiera fuera del flujo natural de historia, inmune a los procesos que desgastan todo lo demás gradualmente. En la Biblia, las puertas nunca son solamente objetos físicos sin significado, son símbolos de autoridad divina, acceso restringido y decisión humana. Las escrituras hablan de puertas que Dios abre que nadie puede cerrar y puertas que permanecen cerradas hasta el momento designado divinamente. Las puertas separan juicio de misericordia, pasado de futuro, espera de cumplimiento profético. Marcan umbrales críticos, momentos cuando elección y momento importan más que fuerza bruta. Lo que hace este descubrimiento especialmente inquietante es su posición en la secuencia desplegándose. Primero el fuego se elevó desde debajo de la tierra, luego el fuego se extendió donde el hielo debería restringirlo. El agua fluyó hacia arriba contra gravedad. El cielo respondió con luz silenciosa, y ahora una puerta aparece, sellada dentro de piedra, inmóvil, intocada por elementos. A diferencia del fuego o viento, la puerta no hace nada activamente. No se extiende progresivamente, no cambia con tiempo, simplemente espera pacientemente. Entonces la pregunta permanece más tiempo aquí que en cualquier otro lugar. Si una puerta dorada permanece sellada en roca sólida, ¿qué representa simbólicamente? ¿Es meramente un fenómeno visual extraño, una ilusión moldeada por luz y sombra de piedra? ¿O es un recordatorio simbólico de que no todos los caminos se revelan inmediatamente y no toda puerta está destinada a abrirse de inmediato? Porque en Escritura, las puertas no aparecen para confundir innecesariamente, aparecen para marcar momentos significativos. Y cuando una permanece silenciosamente ante el mundo incrustada en piedra maciza, la pregunta más profunda no es si puede ser explicada científicamente, sino si reconocemos para qué puede estar preparándonos espiritualmente mientras permanece cerrada esperando. Cuando el tiempo finalmente llega, después de que el cielo se desvanece de regreso a oscuridad nocturna, la atención cae a la tierra, donde algo mucho más silencioso espera pacientemente. Nada se mueve visiblemente, nada cambia externamente, hay solamente presencia misteriosa. Colocada en la cara de una pared rocosa empinada, una puerta dorada se destaca contra piedra cruda natural. Es limpia, rectangular, brillante en resplandor. Su calor dorado corta agudamente a través del acantilado áspero y roto rodeándolo. La roca no muestra signo de moldeo humano, ningún indicio de diseño arquitectónico.
Y sin embargo, la puerta luce exacta, medida e intencional en colocación. Lo que la hace inquietante es lo que no está presente en absoluto. No hay camino, no hay pasos, no hay marcas de acceso humano. Solamente una pared vertical de piedra conduciendo hacia algo que no puede ser alcanzado físicamente. La puerta no llama a personas hacia adelante, no ofrece manija, no ofrece apertura visible. Simplemente permanece sellada y distante eternamente. Más extraño todavía es su condición inmaculada. La superficie no muestra desgaste, no grietas, no óxido corrosivo. Los bordes son agudos, intocados por viento o lluvia destructiva. Mientras el acantilado porta marcas de edad y erosión evidentes, la puerta se siente separada del tiempo mismo, como si los elementos no pudieran alcanzarla sin importar cuántos siglos pasen. En la Biblia, las puertas nunca son solamente objetos decorativos, representan autoridad celestial y momento divino. Las escrituras hablan de puertas abiertas por Dios que nadie puede cerrar y puertas sostenidas cerradas hasta el momento correcto designado. Una puerta marca línea entre espera paciente y cumplimiento profético, entre lo que es conocido y lo que aún viene. Esto hace su lugar en la secuencia difícil de ignorar completamente. Primero vino fuego desde debajo de superficie, luego fuego cruzó terreno congelado, el agua se movió contra gravedad, el cielo respondió con luz silenciosa. Y ahora esto, algo sólido, quieto y sellado herméticamente. A diferencia del fuego o viento, la puerta no hace nada activamente, no se extiende progresivamente. No cambia con paso de tiempo, espera pacientemente. Y por eso, la pregunta permanece suspendida indefinidamente. Si una puerta dorada permanece bloqueada dentro de piedra maciza, ¿hacia qué está apuntando simbólicamente? ¿Es solamente truco de luz y sombra proyectada? ¿O es señal de que no todo está destinado a abrirse inmediatamente? ¿Que algunos umbrales aparecen antes de su tiempo designado? Porque en Escritura, las puertas no existen para confundir innecesariamente. Existen para marcar momentos cruciales. Y cuando una permanece silenciosamente en piedra, la pregunta real no es cómo puede ser explicada racionalmente, sino si estamos preparados para lo que viene cuando finalmente sea abierta divinamente, revelando lo que está detrás. La presión no llegó como una sola tormenta dramática, llegó como agarre apretándose gradualmente. El aire ártico se extendió a través de la tierra, mientras ríos comenzaron a elevarse bajo tierra todavía bloqueada en hielo sólido. La nieve que había descansado silenciosamente sobre campos y laderas súbitamente se liberó, convirtiéndose en escorrentía lenta y pesada. La lluvia cayó sobre suelo congelado que no podía absorberla apropiadamente. El agua no tenía ningún lugar a donde ir excepto hacia áreas pobladas. En Escritura, agua cruzando sus límites naturales nunca es descrita como sin significado. Se supone que el invierno trae quietud y restricción natural. Sin embargo, en este evento, terreno congelado produjo movimiento e inundación en lugar de contención. Isaías 24 habla de la tierra siendo sacudida cuando orden establecido comienza a fallar estructuralmente. El significado no es simplemente daño físico, sino advertencia sobre seguridad mal colocada. Cuando las estaciones ya no se comportan como se esperaba históricamente, la Biblia enmarca esto como llamado a conciencia despierta, no pánico irracional. Las inundaciones invernales revelan cuán frágiles son suposiciones humanas de estabilidad permanente. Bíblicamente, tal perturbación está destinada a despertar reflexión profunda, preguntando dónde descansa realmente la confianza, cuando incluso el suelo y estaciones ya no sostienen promesas antiguas. A medida que los ríos continúan presionando contra sus orillas y calles reflejan el cielo turbulento, una pregunta permanece bajo la superficie literal. ¿Las personas pausarán y reconocerán qué están revelando estas aguas? ¿O simplemente aprenderán a vivir con ellas ignorando la advertencia escrita claramente ante sus ojos? El invierno no ha aflojado su agarre helado y nuevas señales continúan emergiendo a través de sumideros y deslizamientos de tierra inesperados. En varias áreas que aparecían calmadas e intocadas por lo peor de la temporada, los residentes comenzaron a relajarse prematuramente. No hubo ventiscas violentas, no vientos aullantes, no autopistas congeladas, no escenas de caos masivo. La vida diaria parecía normal superficialmente. Muchos creyeron que el peligro había pasado completamente. Las escrituras han advertido durante largo tiempo que en días finales incluso lo que parece seguro será sacudido violentamente. Isaías 24 habla de fundamentos de la tierra siendo perturbados profundamente. El Salmo 18 describe la tierra temblando y montañas estremeciendo.
Los sumideros y deslizamientos de hoy causan que muchos recuerden estas palabras antiguas, no para incitar temor innecesario, sino para despertar conciencia espiritual. Señalan hacia verdad a menudo pasada por alto. Seguridad duradera no proviene de edificios, posesiones o sistemas humanos, sino de fundamento firme en Dios Todopoderoso. Cuando el suelo debajo de nosotros puede desaparecer sin advertencia, somos forzados a examinar dónde descansa verdaderamente nuestra confianza. Si en riqueza material, estabilidad aparente y control ilusorio, o en el Creador quien solo no puede ser sacudido jamás, estos eventos sirven como llamado a humildad, vigilancia y preparación espiritual, no solamente para preparar hogares y comunidades físicamente, sino para preparar vidas internas espiritualmente. Porque si incluso la tierra puede fallar catastróficamente, entonces solamente Dios permanece como refugio inquebrantable y eterno. A medida que el cielo comenzó a transformarse, las personas levantaron sus ojos con temor reverente y aprensión. A través de Estados Unidos, las condiciones no están mejorando como se esperaba, están intensificándose dramáticamente. Lo que se está desplegando está alcanzando niveles que muchos estadounidenses no han experimentado en décadas enteras de vida. Los meteorólogos ahora advierten que este invierno ha trascendido más allá de lo que puede ser llamado inusual y ha entrado en el reino de extremos peligrosos amenazantes para la vida. Cada nueva oleada de aire ártico ya no es meramente incómoda temporalmente, es amenazante para la vida humana. Esa imagen revela una verdad más profunda espiritualmente. Cuando tecnología avanzada, pronósticos sofisticados y preparación extensiva alcanzan sus límites absolutos, las personas son compelidas a enfrentar preguntas de fe profunda, humildad genuina y dependencia total. Este invierno está demostrando ser más que una prueba de resistencia física. Está probando la estabilidad espiritual y emocional de la sociedad misma desde sus fundamentos. Los funcionarios continúan emitiendo advertencias urgentes instando a residentes a permanecer en interiores, conservar energía eléctrica cuidadosamente y protegerse contra congelación, apagones prolongados y accidentes fatales. Sin embargo, más allá de estas instrucciones prácticas, yace otro mensaje más silencioso, pero más profundo espiritualmente. No descarten lo que está sucediendo como meramente temporal. La naturaleza no se mueve sin significado inherente. Cuando el frío persiste e intensifica en esta escala masiva, se convierte en más que un patrón estacional documentado. Expone cuán rápidamente el ritmo familiar de vida puede ser derribado completamente. Las escrituras han enseñado durante largo tiempo que pruebas en el mundo natural no son eventos vacíos sin propósito. Están destinadas no solamente a forzar el cuerpo físico, sino a despertar la conciencia espiritual profunda. Y en medio de temperaturas congelantes, temor palpable e incertidumbre generalizada, la pregunta ya no es cuán severo se volverá este invierno eventualmente, sino si estamos preparados espiritualmente para lo que puede venir después en la secuencia de eventos. Mientras el invierno apretaba su agarre helado a través del continente y la Tierra mostraba señales de tensión desde profundidades subterráneas, la atención lentamente se desplazó hacia el norte, hacia aguas consideradas durante largo tiempo distantes e intocadas por civilización. Lo que siguió fue más silencioso que inundaciones o colapso de tierra, pero no menos inquietante en sus implicaciones. A lo largo de extensiones remotas de la línea costera de Alaska, material oscuro parecido a petróleo comenzó a aparecer sobre orillas heladas, espeso, alquitranado, inconfundiblemente negro contra nieve blanca y roca congelada. No había petroleros en apuros navegando, no había plataformas de perforación cercanas activas, no había accidentes industriales reportados por autoridades. Las autoridades confirmaron que no había derrames modernos de petróleo para explicar lo que estaba emergiendo misteriosamente. Las escrituras a menudo describen tales momentos no como accidentes aleatorios, sino como revelaciones intencionales. En el libro de Job está escrito con claridad: Él descubre las profundidades de la oscuridad y trae oscuridad profunda a la luz del día. El énfasis no está en destrucción caótica, sino en revelación sistemática. Lo que estaba escondido no permanece escondido para siempre bajo ninguna circunstancia. La aparición de residuo parecido a petróleo a lo largo de la costa congelada de Alaska ha llevado a muchos a formular una pregunta más profunda, una que la ciencia sola no responde satisfactoriamente. ¿Por qué ahora precisamente? ¿Por qué están emergiendo sustancias enterradas desde tiempos antiguos en este momento exacto, junto con tantas otras señales de inestabilidad ambiental? Cuando la Tierra comienza a ceder lo que ha sostenido durante largo tiempo bajo capas de permafrost, fuerza un ajuste de cuentas inevitable.
No solamente con la tierra bajo nuestros pies, literalmente, sino con la suposición de que lo que está sellado permanecerá así indefinidamente. La preocupación no es solamente lo que ha emergido a la superficie visible, sino qué más puede todavía estar esperando debajo de capas congeladas. Por el momento, la restricción finalmente cede completamente. Mientras la atención permanecía fija en lo que estaba elevándose a lo largo de líneas costeras distantes, otro descubrimiento se estaba desplegando silenciosamente bajo Florida, escondido no por agua o hielo, sino por el suelo mismo que las personas caminan diariamente. Durante décadas enteras, mapas topográficos y estudios geológicos sugerían que los sistemas de cavernas subterráneas debajo del estado eran limitados, fragmentados y bien comprendidos por científicos. Esa suposición ahora está colapsando dramáticamente. Debajo de vecindarios establecidos, caminos pavimentados y tierra protegida, cámaras vacías vastas han sido descubiertas, espacios mucho más grandes y profundos que cualquier cosa previamente registrada en documentación oficial. Lo que hace estas cavernas inquietantes no es solamente su tamaño descomunal, sino cuánto tiempo permanecieron completamente invisibles bajo detección. No fueron descubiertas por escaneo avanzado con tecnología de punta. No fueron reveladas por exploración sistemática o perforación científica. Vinieron a la luz solamente cuando el suelo sobre ellas ya no pudo sostener su propio peso estructural. Para muchas personas de fe profunda este patrón se siente familiar y resonante. Las escrituras enseñan repetidamente que lo que está escondido no permanece escondido para siempre eternamente. En el libro de Daniel está escrito claramente: Él revela cosas profundas y escondidas bajo superficie. Conoce lo que yace en oscuridad impenetrable. El énfasis no está en descubrimiento humano ingenioso, sino en revelación divina, verdades emergiendo cuando el tiempo designado llega finalmente. Job hace eco de este tema consistentemente, declarando que la tierra misma cede lo que ha ocultado durante largo tiempo bajo presión. El mensaje es consistente a través de escrituras. El ocultamiento es temporal siempre. La exposición viene cuando presión alcanza su límite absoluto. Lo que está ocurriendo bajo Florida es más que un ajuste geológico documentable, es un recordatorio profundo. Mundos enteros pueden existir debajo de la superficie, invisibles hasta el momento en que son forzados hacia visibilidad completa. Cuando el suelo mismo comienza a descubrir lo que una vez protegió celosamente, la pregunta cambia de qué estaba escondido hacia por qué está siendo revelado ahora precisamente. Y si estructuras enterradas durante miles de años están emergiendo solamente porque la superficie ya no puede contenerlas físicamente, deja un pensamiento difícil de ignorar completamente. ¿Cuánto más yace debajo todavía, esperando pacientemente el momento cuando ocultamiento ya no será posible bajo ninguna circunstancia? Mientras la atención se desplazaba de lo que estaba siendo expuesto bajo la superficie en Florida, otro fenómeno comenzó a emerger más tierra adentro en regiones montañosas. Uno que inquietó a testigos no debido a violencia, sino debido a restricción controlada. En Colorado, los informes no describieron colapso catastrófico, ruptura violenta o destrucción masiva visible. En cambio, las personas comenzaron a describir movimiento sutil pero innegable. No hubo sacudida violenta, no tierra agrietándose, no deslizamientos de tierra ni falla repentina. Lo que los testigos observaron fue mucho más silencioso y mucho más difícil de explicar con ciencia convencional. En escritura, las montañas son a menudo retratadas como símbolos de permanencia absoluta. Lo que los humanos asumen nunca se moverá bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la Biblia también registra momentos cuando las montañas responden no con colapso destructivo, sino con reacción controlada. El profeta Nahum escribe que las montañas tiemblan ante su presencia y las colinas se derriten gradualmente. El lenguaje no es de destrucción caótica, sino de respuesta deliberada. La creación reaccionando a una presencia mayor invisible. Los salmos hacen eco de esta imaginería vívidamente, describiendo colinas moviéndose no en caos, sino en conciencia despierta. El énfasis no está en romperse aparte violentamente, sino en movimiento con propósito definido. Incluso Habacuc habla de Dios permaneciendo de pie, midiendo la tierra cuidadosamente, y solamente entonces las montañas se mueven en respuesta. La medición precede el cambio observable siempre. Lo que las personas están presenciando en Colorado no se asemeja a desastre natural típico, se asemeja a preparación sistemática, no un final catastrófico, sino un ajuste cuidadoso, no un colapso estructural, sino una soltura gradual, no violencia destructiva, sino disposición controlada.
Cuando incluso las partes más estables del paisaje se niegan a permanecer completamente quietas sin movimiento, desafía una suposición profunda de que todo debajo de nosotros está asentado, fijo y terminado permanentemente. Si montañas consideradas durante largo tiempo como inmovibles pueden cambiar silenciosamente sin advertencia previa, las escrituras sugieren que esto no es aleatorio estadísticamente. Es una señal deliberada. Y deja detrás una pregunta que crece más difícil de ignorar con cada evento adicional. ¿En qué tipo de temporada estamos viviendo cuando la Tierra misma parece estar preparándose para algo aún por venir en la secuencia? ¿Qué está anticipando la creación que nosotros todavía no podemos ver claramente? Lo que inquietó a las personas más profundamente no fue lo que podían ver visualmente, sino lo que podían escuchar resonando. A través de múltiples regiones geográficas, informes comenzaron a emerger de un sonido viniendo del cielo mismo, bajo, sostenido e inconfundiblemente diferente de cualquier cosa familiar en experiencia humana. No era trueno atmosférico, no se estrellaba y se desvanecía rápidamente, no seguía sistemas de tormenta meteorológicos. En cambio, permanecía suspendido en el aire. El sonido era profundo, prolongado, resonante con vibración física. Rodaba a través del aire con peso palpable, no violencia destructiva. Aquellos que lo escucharon describieron la misma reacción inmediata. Las personas se detuvieron donde estaban paradas. Las conversaciones se rompieron a mitad de oración. El movimiento se redujo instantáneamente. Las cabezas se levantaron hacia arriba, no por curiosidad casual, sino por instinto primordial. Algo sobre el sonido desencadenó silencio absoluto en oyentes. No confusión caótica, no pánico descontrolado, silencio reverente. Muchos dijeron que el sentimiento vino antes del pensamiento consciente. Un apretón en el pecho, una conciencia repentina, un sentido no hablado de que esto no era ruido ordinario de fondo. La reacción no fue aprendida a través de educación, ni discutida socialmente. Fue inmediata y compartida universalmente. Una advertencia sentida visceralmente en lugar de explicada racionalmente. En escritura, la trompeta nunca es ruido de fondo sin significado. No se usa para atmósfera ambiental o entretenimiento musical. Es una señal definitiva, un llamado urgente, un momento destinado a interrumpir vida normal completamente. Jesús mismo advirtió que antes del fin habría señales no solamente en la tierra debajo, sino en el cielo arriba, eventos que causarían que naciones estuvieran angustiadas y personas perplejas profundamente. Para aquellos familiarizados con escritura profundamente, el sonido llevaba un peso más profundo espiritualmente. El libro de Apocalipsis describe trompetas no como música placentera, sino como anuncios solemnes. Cada trompeta marca un momento de despertar colectivo, una línea divisoria entre antes y después de eventos significativos. No se tocan para entretener a la humanidad, sino para confrontarla con realidad. Por eso, la reacción fue tan visceral físicamente. Las personas no vitorearon emocionadas, no registraron inmediatamente con dispositivos, escucharon atentamente, permanecieron completamente quietas. Algo antiguo dentro de ellos reconoció el tono resonante. Cuando el cielo produce un sonido que detiene movimiento y atrae ojos hacia arriba universalmente, pasa por alto lógica racional y habla directamente a conciencia humana. Esto no fue temor nacido de caos desorganizado, fue temor nacido de significado profundo reconocido. La pregunta planteada por estos sonidos no es si pueden ser explicados científicamente con teorías, sino por qué afectan a las personas de la manera que lo hacen tan profundamente. ¿Por qué la respuesta es tan inmediata e instintiva? ¿Por qué sigue silencio reverente? Las escrituras sugieren que cuando tales señales aparecen visiblemente, no están destinadas a aterrorizar innecesariamente, sino a despertar espiritualmente, a tirar atención lejos de rutina mundana y hacia algo mayor trascendente. Cuando la trompeta suena desde el cielo, no está pidiendo aplauso entusiasta, está exigiendo atención completa. Y la parte más inquietante no es el sonido mismo físicamente, sino cuán profundamente el espíritu humano parece reconocerlo instintivamente, como si memorias antiguas estuvieran siendo activadas, como si almas supieran lo que esto significa, aunque mentes conscientes todavía estén procesando. Gracias por observar hasta este momento crucial. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantén vigilancia cuidadosa para nuestro próximo contenido revelador. Deja un comentario detallado y déjanos saber qué piensas sobre estos temas profundos. La conversación está apenas comenzando a desarrollarse. Nunca he visto nada remotamente parecido a esto en toda mi vida, declaró un testigo sorprendido.
«Está golpeando nuestras ventanas del sótano, lo cual es absolutamente aterrador», añadió otra persona con voz temblorosa. «Algo inusual se está desplegando a través de América actualmente, no ruidosamente con fanfarria, sino en todas partes simultáneamente con precisión. A lo largo de la costa de California, la Tierra cedió silenciosamente, difuminando límites una vez pensados como fijos permanentemente. En Alaska, niveles del mar aumentaron súbitamente con fuerza, enviando olas poderosas tierra adentro sin tormenta, terremoto o deslizamiento para explicarlas científicamente. En Nueva York, el agua aumentó hacia arriba a través de calles y corredores subterráneos, pasando por altos sistemas destinados a contenerla efectivamente. Y a través de Nevada, frío repentino ralentizó vida hacia silencio en lugar de pánico visible. Individualmente, estos momentos parecen manejables y explicables. Juntos sugieren algo completamente diferente, un sistema respondiendo a través de capas múltiples simultáneamente. Cuando liberación reemplaza restricción en múltiples lugares a la vez, sigue siendo la pregunta ¿qué acaba de suceder? ¿O qué está próximo a ceder bajo presión? Antes de continuar adelante, marca este contenido como favorito, suscríbete a nuestro canal y permanece con nosotros mientras exploramos qué puede venir después en esta secuencia desarrollándose. Ahora, a través de Alaska, presión no llegó con viento o lluvia atmosférica, vino sin fuente identificable. Los sensores costeros registraron una elevación repentina en nivel del mar, rápida, forzada y fuera de ritmo con mareas predecibles, enviando una ola masiva sin desencadenante claro hacia bahías que habían estado calmadas minutos anteriormente. No hubo terremoto importante, no deslizamiento mar adentro confirmado, no cadena de advertencia que encajara con modelos científicos establecidos. Lo que hizo la situación más inquietante fue qué sucedió casi simultáneamente tierra adentro y mar adentro coordinadamente. Grandes icebergs fueron observados volteándose abruptamente, liberando ondas de desplazamiento poderosas, mientras cerca el suelo de permafrost fracturó y láminas de hielo costeras se dividieron a lo largo de costuras frescas. Los geólogos señalan hacia un mecanismo compartido subyacente, desequilibrio fundamental. Hielo que había sido sostenido en lugar por frío y fricción comienza a rotar desestableciendo. Tierra estabilizada durante largo tiempo por permafrost se fractura a medida que temperaturas y gradientes de presión cambian dramáticamente. Cuando ambos ocurren juntos coordinadamente, el océano absorbe el choque resultante. Pero la simultaneidad fue el detalle que persistió en mentes de observadores. Los eventos no hicieron cola ordenadamente, se cascadearon uno sobre otro. Esto no fue una oleada impulsada por tormenta convencional, y no fue el retroceso lento que Alaska conoce bien históricamente. La secuencia se sintió encadenada causalmente: presión debajo, agua desplazada, hielo volcado, suelo fracturado en rápida sucesión. Las escrituras hablan a momentos como este, no como fallas aleatorias sin significado, sino como exposición cuando fuerzas escondidas ya no pueden permanecer contenidas bajo superficie. Y la advertencia no está centrada en espectáculo dramático, sino en fundamentos estructurales probados. La Tierra está completamente quebrantada, la Tierra está partida aparte, la Tierra está violentamente sacudida. Esto no fue un fenómeno usando diferentes máscaras engañosas. Fue el ambiente respondiendo a través de capas múltiples simultáneamente, revelando presión que había estado acumulándose fuera de vista humana durante tiempo desconocido. Lo que da al momento peso significativo no es su violencia visible, sino su coordinación temporal precisa. Cuando océano aumenta sin fuente meteorológica, cuando hielo se voltea mientras suelo se agrieta en el mismo aliento coordinado, la señal no es sobre lo que acaba de moverse físicamente, sino sobre qué más permanece bajo tensión extrema, esperando su turno para emerger a superficie. Y cuando el polo comienza a moverse perceptiblemente, atención inevitablemente gira tierra adentro porque inestabilidad debajo del agua raramente permanece confinada solamente al mar. A lo largo de la costa sur de California, la tierra misma ha comenzado a retirarse gradualmente. No colapsando dramáticamente, no rompiéndose aparte espectacularmente, simplemente retrocediendo centímetro por centímetro. Planicies costeras bajas, que una vez permanecieron secas a través de la mayoría de estaciones, ahora sostienen agua poco profunda más tiempo de lo esperado históricamente. Los bordes de pantanos se arrastran tierra adentro por metros, no millas dramáticas, pero lo hacen persistentemente sin detenerse. Suelo que una vez soportó vegetación densa se oscurece, se suaviza y pierde definición estructural. El límite entre tierra y mar ya no sostiene una línea clara visible, se difumina progresivamente. Un detalle ha atraído atención particular de ecólogos preocupados.
plantas costeras nativas, pasto salino, verdolaga marina y arbustos estabilizadores de dunas que una vez formaron cinturones densos continuos están volviéndose más difíciles de encontrar en lugares donde previamente eran dominantes. Lo que hace este momento inquietante no es daño catastrófico, sino revelación gradual. La costa está mostrando dónde sus límites han sido probados durante años invisiblemente, dónde elevación era marginal siempre, dónde resiliencia dependía de condiciones que ya no se sostienen constantemente. La desaparición funciona como una auditoría lenta y metódica, revelando qué suelo era siempre más frágil de lo asumido por residentes. Las escrituras a menudo enmarcan tales momentos como advertencias que llegan silenciosamente sin drama. No todo juicio viene con fuego o ruido ensordecedor. Algunos llegan como pérdida a través de erosión gradual pero implacable. Los límites existen por diseño divino y cuando cambian algo esencial ha sido alterado fundamentalmente. Esto no es un anuncio de desastre inminente, es un patrón volviéndose visible progresivamente. Cuando tierra desaparece sin colapso, cuando plantas nativas se desvanecen sin enfermedad identificable, la señal no es sobre lo que ya ha sido perdido físicamente, sino sobre qué condiciones están avanzando silenciosamente bajo superficie. La pregunta que la línea costera ahora plantea no es si cambio está ocurriendo observablemente, sino cuánta más tierra cederá antes de que el cambio ya no pueda ser ignorado por población general. Antes de continuar explorando, marca este contenido como favorito, suscríbete a nuestro canal y permanece con nosotros mientras exploramos qué puede venir después en secuencia. Ahora, después de que señales de tensión emergieron bajo tierra, la siguiente señal llegó a través de agua comportándose fuera de secuencia temporal. En Nueva York, agua comenzó a aumentar hacia arriba y hacia afuera sin origen claro identificable. No llegó como elevación constante, ni siguió ritmo familiar de mareas o tormentas meteorológicas. Se precipitó con fuerza, inquieta y rápida. Amplias avenidas, una vez repletas de tráfico, asumieron identidad diferente e inesperada, canalizando agua en movimiento como si recordaran un propósito más antiguo, como si calles recordaran que una vez habían sido ríos antes de convertirse en caminos pavimentados. La propagación fue desigual pero innegable en alcance. Zonas bajas se llenaron primero rápidamente, luego áreas más amplias siguieron en sucesión. El agua se reunió donde la ciudad desciende y baja, especialmente en corredores profundos destinados para tránsito en lugar de flujo líquido. Los pasajes subterráneos se oscurecieron con agua, escaleras resonaron con ecos líquidos, los lugares diseñados para transportar personas bajo la ciudad brevemente se convirtieron en conductos para algo completamente diferente. Lo que hizo el momento inquietante no fue violencia destructiva, sino desplazamiento sistemático. Sistemas construidos para guiar y restringir agua se encontraron pasados por alto completamente. El problema no fue volumen desde arriba atmosféricamente, sino liberación desde dentro y debajo estructuralmente, suelo saturado, superficies selladas y presión de larga data combinados hasta que contención simplemente falló bajo tensión. Las escrituras a menudo enmarcan tales momentos no como clima solo, sino como límites cediendo bajo presión. El lenguaje es preciso bíblicamente, no lluvia cayendo ordinariamente, sino restricción rompiéndose dramáticamente. En ese día, todas las fuentes del gran abismo estallaron hacia arriba. En otros lugares, el Antiguo Testamento hace eco de la misma imagen de presión liberada repentinamente. Cuando agua viene no meramente desde nubes, sino desde profundidades contenidas, señala algo diferente fundamentalmente. No simplemente clima cambiante, sino fundamentos cambiando bajo presión acumulada. Lo que distingue este evento no es solamente inundación urbana, sino la fuente de donde vino inesperadamente, agua emergiendo no solamente desde cielos, sino desde sistemas bajo ciudad misma. Cuando infraestructura diseñada para controlar flujo es sobrepasada no por tormentas sino por liberación interna, revela vulnerabilidad más profunda estructuralmente. Y si esto fue señal en lugar de anomalía aislada, entonces el significado no está en daño inmediato sino en patrón más amplio. Cuando agua que debería permanecer contenida encuentra manera de emerger, cuando sistemas fallan no por sobrecarga externa sino por presión interna, la pregunta se vuelve: ¿qué más está bajo tensión esperando momento de liberación? Las aguas eventualmente retrocedieron de calles de Nueva York, dejando ciudad evaluando daño y fortaleciendo defensas. Pero la pregunta permanece suspendida. ¿Fue esto conclusión o simplemente capítulo inicial en secuencia más larga desplegándose? Solamente tiempo revelará respuesta completa mientras observamos señales continuando manifestarse. La narrativa continúa desarrollándose a través de América y más allá, con cada evento añadiendo otra pieza al patrón emergente. ¿Estamos presenciando convergencia aleatoria de fenómenos naturales o algo más profundo está siendo revelado sistemáticamente?
La decisión de cómo interpretar estas señales permanece con cada observador individual. Lo que es innegable es que estos momentos están invitando reflexión más profunda sobre fundamentos tanto físicos como espirituales. Cuando tierra, agua, fuego y aire todos parecen responder simultáneamente a través de múltiples ubicaciones, las escrituras sugieren que esto no es para crear temor paralizante, sino para despertar conciencia vigilante. El llamado no es hacia pánico, sino hacia preparación, no hacia desesperación, sino hacia discernimiento espiritual. Porque si estas son verdaderamente señales como las escrituras describen, entonces su propósito es claro: dirigir atención hacia fundamento que permanece inquebrantable cuando todo lo demás está siendo sacudido. Gracias por permanecer con nosotros a través de esta exploración. La historia continúa desplegándose día tras día. Permanece vigilante, permanece informado y, sobre todo, permanece arraigado en fundamentos que no pueden ser movidos sin importar qué sacudimientos vengan.